Bien, les doy la más cordial bienvenida a esta charla de presentación. Mi nombre es Pablo Irarrázaval, yo soy el director del Instituto de Ingeniería Biológica y Médica, en el cual está alojado Antonio Eblen, que será el charlista de hoy día. Estamos muy entusiasmados porque parte de la misión del instituto es transmitir a la sociedad en general, ¿no es cierto?, estas técnicas y tecnologías que puedan ser aplicadas a la ciencia biomédica y de la salud en general, y esta es una de las actividades que nos permite lograr ese objetivo. Entonces, los voy a dejar con Antonio. Antonio es un médico cirujano, neurofisiólogo, que hizo su doctorado en la Universidad de Heidelberg en neurona asociada al dolor, ¿ya? Además tiene una extensa experiencia en la práctica clínica y trabaja en la creación de dispositivos médicos de múltiples aplicaciones, que algunas de ellas probablemente vamos a ver ahora. Es autor de varias patentes que están solicitadas, por lo tanto una persona muy atractiva y con mucha experiencia, así que ojalá puedan aprovechar esta charla y al final vamos a tener un periodo con mucha calma para hacer todas las preguntas que ustedes estimen convenientes. Así que los dejo con Antonio. Muchísimas gracias, Pablo, por la gentil introducción, y quisiera aprovechar la oportunidad de agradecer a Educación Profesional de la Facultad de Ingeniería por la organización del evento y por permitirnos interactuar en estos próximos minutos. Y dicho esto, el tema luce por demás interesante porque nos va a ilustrar, y les voy a dar ejemplos reales, no teóricos, no potenciales, no que uno cree que pudiese, sino ejemplos concretos de aplicaciones, de métodos novedosos, y especialmente haciendo énfasis en lo accesible, en lo bajo costo, en lo rápidamente implementado o rápidamente usado por cualquiera de los trabajadores de ciencias de la salud en cualquiera de las tres obligatorias áreas. Me estoy refiriendo a la docencia, me estoy refiriendo a la investigación, me estoy refiriendo a la atención de los pacientes. Y no solamente restringido, y me perdonan que al venir del área de la medicina pues hablo mucho de pacientes, pero estamos hablando de todas las áreas de ciencias de la salud: enfermería, kinesiología, sociología, epidemiología, de manera que es algo multidimensional y es algo característico de nuestro instituto, y eso es lo que voy a presentarles en este momento. Aquí es donde trabajamos. Esta es la sede del Instituto de Ingeniería Biológica y Médica, que está en el 7º piso del edificio de Ciencia y Tecnología en el campus San Joaquín. Es uno de los edificios más modernos del campus, y yo diría de Santiago. Y en esa lujosa sede, lujoso porque es verdaderamente un lujo trabajar ahí, está en el último piso, en lo que llamamos el Nido de las Águilas, el Instituto de Ingeniería Biológica y Médica. Es un instituto espectacularmente interdisciplinario. Estamos bajo el mismo techo ingenieros eléctricos, ingenieros estructurales, ingenieros químicos, ingenieros con especialidad en alimentos, estamos médicos con experiencia clínica, biólogos, farmacólogos, matemáticos, de manera que bajo el mismo techo nos tomamos café casi que todas las especialidades posibles, y todo, y es lo más interesante de este instituto, interaccionando en proyectos combinados, en proyectos de colaboración, no solo dentro del mismo instituto, sino entre el instituto y casi todas las facultades relativas a ciencias de la salud y otras facultades también. Así que los invitamos a visitarnos y a compartir esa potencial interacción de la cual nos encanta trabajar. Bueno, y ya entrando en materia, permítanme, yo creo que me puedo caminar así un poquito, medio hiperkinético yo también. Y lo que quiero tratar de transmitirles es que generalmente la bioestadística ha sido utilizada más como medio de tortura que como herramienta importante.
Y creo que todos tenemos esa experiencia. Cada vez que tocamos algún tema donde hay procesamiento de datos, siempre surge algún tutor o algún consultor que dice que eso está mal hecho. Y literalmente todos hemos pasado por esa experiencia medio traumática que cada vez que uno termina una tesis jura sobre la Biblia que más nunca hace una tesis en su vida, y eso ha alejado a muchísimos buenos investigadores de la ciencia por esas malas experiencias. Y yo creo que eso se repite y creo que ya es el momento de cambiar. Uno de estos son nuestros intentos en el instituto de utilizar verdaderamente y de forma no traumática maneras novedosas de procesar datos. Y uno de los puntos, y no me puedo extender mucho a lo largo de la charla en profundidad, pero sí para darles una especie de caramelo de qué se trata lo que les vamos a proponer, es que, por ejemplo, es clásico que las dispersiones de los datos han sido consideradas como cosas malas. Eso que calculamos como desviación estándar, error, varianza, rango, etcétera, mientras más grande, más malo es, y casi que te juegas la vida o la tesis cuando estás evaluando datos y te dan esas dispersiones demasiado grandes. Eso significa que hiciste mal el experimento o que tu método de medida tiene tanto error que no es trascendente seguirlo usando, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se engloba bajo una palabra clave estadística que es el ruido o dispersión. Pero la gran pregunta, y es lo que les quiero dejar planteado, ¿es tan malo eso? ¿Por qué el ruido? Ya sabemos por qué, pero a pesar de que tú puedas hacer tus experimentos, tus mediciones en el paciente, tu electrocardiograma, tus mediciones de colesterol, siempre hay un porcentaje de ruido. Por más que llegues hasta el extremo perfecto de la medición, siempre va a haber dispersión. Y a veces una dispersión brutal. ¿Por qué no pensar, y es el otro lado de la moneda, en que podemos descubrir o encontrar cosas que puedan tener impacto en esos pacientes, en esa sociedad, utilizando el ruido o considerando el ruido como no algo malo para la señal, sino como parte de la señal y en muchos casos como la señal propiamente dicha? Pero para eso tenemos que quitarnos ese trauma. Y bueno, fíjense, el típico gráfico de barras, el grupo A lo queremos comparar con el grupo B, y entonces tenemos el promedio, que es la barrita, y la dispersión, que generalmente es la desviación estándar, o cualquiera de las medidas de dispersión. ¡Ay, qué malo! Mira, me salió una dispersión muy grande, seguramente ya las comparaciones no me van a salir significativas y ya perdí la tesis o perdí la validación del tratamiento que estoy probando en ese paciente y que pudiese salvarle la vida, pero por un problema de carácter estadístico y conceptual no lo considera. Bueno, el detalle es que ¿qué pasa cuando aún no habiendo diferencias entre los grupos, el grupo al cual usted le está dando el tratamiento y el otro grupo, no hay diferencias en los promedios, las barras son casi iguales, pero las dispersiones sí variaron? El efecto de tu intervención, de darle ese antibiótico o darle ese antiarrítmico al paciente, no se expresó en un cambio del promedio del grupo, pero sí se expresó en un cambio o en la reducción del ruido. Es muy probable que esa variable, habiendo controlado los errores de muestreo, los errores naturales de donde uno sospecha que sean las causantes de las dispersiones, una vez cubierto esa posibilidad y reducida, entonces podemos llegar a la conclusión de que ese paciente, ese sistema biológico no está respondiendo en base a cambios en sus promedios, sino en base a los cambios en la dispersión, en la generación de ese supuesto ruido que es malo y resulta ser que es la señal principal de ese sistema. Eso pudiese ayudar muchísimo a pacientes con arritmias, tanto cerebrales o cardíacos. Así que tal vez este monigote tan bonito pudiese ser la representación de algo que aparentemente es muy malo, pero que en el fondo es algo que habíamos despreciado, pero que puede ser el gran cambio en datas que aparentemente no significan nada y que tiene mucha dispersión. Hace muchos años, en el 68, un fulano llamado Fava empezó a calcular cuál era la cantidad de información que es transmitido por un sistema. Ejemplo,
la cantidad de información que una neurona transmite a otra, lo que en este momento sus neuronas corticales están transmitiendo mutuamente. Y para poder calcular la cantidad de información en bits por segundo, entonces calculó una ecuación y la demostró en simulaciones y matemáticamente. Básicamente esa cantidad de información está basada en los intervalos entre cada disparo neuronal. Y mientras más chico, mientras más grande el intervalo, mayor cantidad de información. Pero miren lo que está aquí debajo del quebrado, es decir, dividiendo, reduciendo la cantidad de información. La dispersión, eso es lo que significa ese símbolo. Así que mientras más dispersión, menos información está transmitiendo. La gran sorpresa es que el 99% de nuestras neuronas tienen dispersiones mayores que el promedio. Así que si aplicamos la misma ecuación con la cual se trabaja en la transmisión de información en celulares, en televisión, en radio, teóricamente nuestras neuronas, en vez de estar transmitiendo información, la están sustrayendo, cosa que es una reducción al absurdo. Eso no es posible. Eso lo que les muestro es cómo entonces la dispersión no es algo que está dañando la señal, sino que puede ser parte de la señal. Hay evidencias que demuestran esto que les estoy mostrando. Por ejemplo, si eso es cierto, del ruido desmejora la señal, entonces esto que les voy a demostrar, que es una publicación en donde le fuimos añadiendo ruido a un modelo de simulación de neuronas, a ver si esas neuronas eran capaces de detectar más o menos dolor o un estímulo doloroso. Y sorprendentemente, en la medida que íbamos aumentando el ruido, fíjense cómo la línea de base aumenta el ruido, la dispersión, el mismo estímulo generaba cada vez más respuesta en las neuronas. Eso es una evidencia que se llama, y se ha demostrado en varios sistemas biológicos, que se llama resonancia estocástica, un nombre rimbombante matemático, pero lo que significa es que mientras más ruido tenga un sistema neuronal, más sensible o mayor sensibilidad a un estímulo leve. Otra demostración de que el ruido es útil. La dispersión. Bueno, clásicamente muchas neuronas, entre ellas y otras células excitables, como por ejemplo las células cardíacas, las células musculares, tienen entonces lo que se llama el código de frecuencia. Su respuesta está basada en el incremento de la frecuencia de descarga. Muy bien, pero llega un momento en que por más que tú estimules, por más que tú presiones sobre la piel o sobre alguna parte, esa célula se satura y deja de incrementar la descarga. Es una curva logarítmica, eso es parte de las cosas que tenemos que ir utilizando en nuestro argot. El hecho es que ese incremento de la frecuencia se podía oír. Pero ¿qué pasa en un sistema neuronal o miocárdico o de muscular esquelético cuando todas esas neuronas o todas esas fibras excitables están disparando con ruido incorporado? Ya no es tan fácil verificar eso. Y nos obliga a utilizar nuevas herramientas, nuevas para los de ciencia de la salud, pero Pablo, que trabaja todo el día con Fourier y con análisis espectral, es una herramienta casi del pan diario. Pero para nosotros no. Entonces, precisamente una de las cosas que no usamos tanto en ciencias de la salud son los análisis espectrales, el Fourier y afines, no es el único análisis. Y en este caso, en un ambiente donde al oído no hay forma de oír que hay una descarga rítmica, típico de una célula marcapaso, por ejemplo, sino en un ambiente ruidoso, la única forma de detectar descargas rítmicas es haciendo análisis espectrales. Y así como ahora les estoy poniendo ese ejemplo en neuronas, igual podría ser, por ejemplo, eventos sociales como muertes durante los fines de semana. Diariamente usted puede contabilizar el número de muertes o el número de accidentes o el número de nacidos, para ser un poco más optimista, y aplicarle estrategias de análisis espectrales y detectar puntas espectrales, incrementos en las frecuencias, pero reales, que tal vez no se vean tan obvio porque precisamente no estamos utilizando la herramienta más adecuada. Y suena muy matemático, pero uno no va a ponerse como hizo Fourier
hace 1830 y demás, a hacerlo a mano. Uno lo que tiene que hacer es apretar una tecla y un software gratis le va a hacer el análisis de Fourier, y lo que importa es aprender a interpretarlo, que no es tan difícil tampoco. Muy bien. Otro dato interesante de cosas rápidas que podemos hacer con los datos es calcular algo muy clásico en estadística, que son las distribuciones de los datos. Que si distribución gaussiana, la curva normal, que de normal no tiene nada, por cierto, es gaussiana el nombre, porque quien le acuñó ese nombre normal nos hizo un daño terrorífico, porque entonces lo que no es normal es anormal. Y resulta ser que una inmensa cantidad de funciones biológicas, de funciones asociadas con la salud, no son gaussianas. Para empezar, las descargas neuronales, las descargas de fibras miocárdicas, las descargas individualizadas de músculo esquelético, no cumplen la curva normal. Entonces, toda esa estadística que nos metieron en los cursos básicos de estadística, donde hay que aplicarle chi cuadrado y t-student a todas las comparaciones de grupo, es la metida de pata más grande de la historia de la ciencia, tal vez. Y no estoy exagerando. Porque todos esos test, todas esas asunciones están basadas en el hecho de que los datos están distribuidos normalmente o gaussianamente. Y cuando eso no es cierto, tu estimado podrá ser todo lo significativo estadístico que tú quieras, pero no es cierto, o tu porcentaje de error se incrementa y no es lo que te está diciendo el test. Entonces hay que hacer distribuciones. Pero más allá de cuándo usar tal o cual test estadístico basado en la distribución, yo lo que quiero es volver al hecho de identificar patrones de respuesta en sistemas biológicos, en pacientes, en biología, inclusive en eventos sociales, donde ese sistema responde no cambiando o no solo cambiando el promedio o la mediana o las medidas de tendencia central, sino que además, ya lo dijimos antes, puede responder cambiando la dispersión de sus datos, o, lo que les estoy planteando ahorita, puede responder cambiando la distribución de sus datos. Y un ejemplo muy particular que hemos publicado, el hecho de que neuronas en background, en descargas sin estimulación, tienen distribuciones muy parecidas a la radioactividad, poissonianas, exponenciales, y cuando les estimulamos con un estímulo doloroso, nociceptivo, cambia la distribución y se vuelve gaussiana. Y cuando retiramos el estímulo, vuelve a su distribución exponencial. Así que vuelvo a plantearles que no es solo la caracterización de la distribución de los datos, sino que también podemos utilizar las distribuciones como forma de respuesta. Ejemplo, background o descargas en actividad de fondo en esta neurona A antes y después o durante la estimulación dolorosa no cambió. Pero miren esta célula qué bonita, en una distribución exponencial, en plena estimulación dolorosa, cambió a una gaussiana típica, pues. Esta neurona está cambiando su frecuencia, pero también está cambiando su distribución de datos. Muy bien, seguimos con secuencias. Y cuando hablo de secuencias, hablo de latido cardíaco, por ejemplo. Movimiento peristáltico, tanto eléctrico como mecánico, intestinal, gástrico, colónico, etc. ¿Qué pasa si marcamos en el tiempo los momentos en que ocurre el evento? Latido cardíaco, contracción intestinal o cualquiera de esas variables que yo les acabo de mencionar. ¿Y qué pasa si los intervalos entre los eventos los caracterizo como A, B, C, y empiezo a hacer restas entre los intervalos? Por ejemplo, calculo una coordenada X, B menos A, si esto es 5 milisegundos y esto es 2 milisegundos, 5 menos 2 son 3, esa sería mi coordenada X, y hago lo mismo con el siguiente intervalo, calculo y tengo mi coordenada Y. En un gráfico cartesiano X y Y, grafico esa coordenada X, Y y lo coloco en un punto. Corro esa ventana de análisis un intervalo hacia adelante, recalculo todo,
y obtengo un segundo punto, y así sucesivamente. Y obtengo lo que se llama el diagrama de Poincaré, y si uno los vectores se llama el diagrama de fases. ¿Y eso para qué sirve? Logro detectar secuencias de intervalos que se repiten en el tiempo, y esto no es inventado, estos son descargas neuronales, en basal, es decir, sin hacerle estímulo, son las amarillas, y como el mismo sistema, cuando tú le aplicas un estímulo, rota 180 grados, y entonces ahora el triángulo tiene vértice superior izquierdo. Y cuando retiramos el estímulo, vuelve la secuencia a su posición original. Eso quiere decir que largo, corto, más corto, significa algo. Ese sistema puede estar respondiendo en base a secuencias de intervalos, como un código Morse o como un Morse biológico. Y esa secuencia significa algo. Y la neurona o el cerebro o la médula espinal que recibe esa información interpreta eso como que está pasando algo. Tiene el brazo más arriba, tiene el brazo más abajo, tiene frío, tiene calor, póngale usted lo que sea. Y esto es perfectamente aplicable a corazón, a movimiento intestinal, a contracción muscular esquelética voluntaria, a contracción de la vejiga urinaria, a contracción del duodeno, contracción de vesícula biliar, simplemente marcando los momentos en que ocurre. Bueno, están muy de moda desde hace ya algunos años los fractales, es decir, datos que tienen una complejidad tal que uno dice, no, eso es un sistema caótico, pero es que el caos significa que hay un orden, pero que nosotros con nuestros 5 sentidos no somos capaces de detectar. Necesitamos herramientas para poder detectar esas características fractales de complejidad. Dentro de todo ese desorden, poder rescatar la verdadera señal. Y eso es una explicación muy sencilla de fractales. Bueno, resulta ser que la sociedad, su corazón, las neuronas, sus neuronas corticales, etcétera, también envían señales en base a codificación fractal. Es decir, la complejidad en basal, sin estimulación, sin función aparente, es bastante alta, y en lo que se presenta un estímulo, la complejidad de las respuestas se reducen enormemente. De manera que ese sistema está respondiendo variando la complejidad de la respuesta fisiológica. Cuando no está trabajando, tiene alta complejidad, y cuando se focaliza en algo, su variabilidad se reduce. Eso se llama dimensión fractal, y hemos generado una serie de ecuaciones fáciles de calcular. Uno no lo hacen los algoritmos para calcular eso. Y eso es perfectamente aplicable a respuestas sociales, a respuestas de población, a datos epidemiológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, sin temor a equivocarme, estas herramientas pueden ser aplicadas a cualquiera de los datos que usted en su trabajo o en su docencia o en su investigación están procesando o están analizando. Pero hay otra forma también. Uno se centra mucho en el corazón, en la célula cardíaca, en la neurona, en el músculo, en el intestino, en el ojo, en la oreja, en el dedo izquierdo, y bajo esas condiciones, ¿qué le pasó? Se le fue la onda. ¿Ya? Ok. Entonces, estamos muy concentrados en cómo dispara esa célula, ese evento, esa comuna de Santiago, y perdemos la visión de conjunto. Ese puntito es una de estas camisas, ya vemos ahí un patrón más o menos. Luego viene, si ampliamos un poco más nuestra visión, resulta ser que es una tribuna donde hay una letra, y si eso lo seguimos ampliando, vemos el mensaje completo. El mensaje no lo íbamos a percibir jamás concentrándonos en los canales iónicos, en la descarga de esa celulita y qué sé yo. Necesitábamos la visión de conjunto, y eso es lo que se llama análisis de mosaico o análisis de big picture de los anglosajones. Muy bien, eso llevado a la realidad es, podemos tomar los electrodos de electroencefalografía de un paciente, y en vez de pensar que hay un foco temporal o frontal o lo que sea, poder obtener un mapping de ese paciente en varias variables, en frecuencia o en potencia espectral,
y hacerlo en grupos de pacientes con enfermedades conocidas, como por ejemplo esquizofrenia, esquizoafectivos y el desorden bipolar. Y para nadie no hace falta ser un superneurólogo para ver que hay diferencias. Hay métodos para detectar diferencias entre imágenes, pero ya al ojo por ciento es obvio que uno puede hacer diagnósticos con este tipo de recursos, hablando de mapeo o de mosaico. Es muy común también que agarremos los datos y los ploteemos en un gráfico, X y Y. Y eso es una maravilla porque aquí están los clústeres de datos, yo puedo imaginarme con esa representación, por ejemplo, talla, peso y colesterol, por decirles algo, una potencial agrupación y poder así identificar grupos de riesgo, poder identificar cuántos enfermos o no enfermos hay en esa población, etcétera, etcétera. Pero generalmente las tres dimensiones y mucho más la cuarta dimensión se hacen difíciles de interpretar. Entonces buena parte de nuestra interpretación se basa en representaciones bidimensionales. Y resulta ser que no es lo mismo ver esto así como está ahora que verlo en franco desarrollo, donde claramente se ven que si en ciertas proyecciones no hay forma de separar los grupos, pero que al rotarlo en todos los ejes del espacio, mi capacidad de detectar grupos o subgrupos en esa población, sea cual sea las características de los datos, se incrementa exponencialmente. De esa manera, entonces, debemos tratar de utilizar más graficaciones en tres dimensiones. Pero, insisto, como ha sido un evento generalmente traumático, entonces imagínense si en 2 dimensiones nos dieron palo por todos lados, imagínense en 3 y en 4. Pero hay que vencer ese miedo y especialmente vencerlo haciendo cosas, haciendo esto, porque yo les puedo presentar aquí caramelos muy atractivos, pero si ustedes no lo hacen, si ustedes no se dan cuenta que hoy mismo si ustedes llegan a su casa y revisan su computador, buena parte del software que ya ustedes tienen instalado y que no tienen que gastar más en comprarse otros, pueden hacer el 90% de lo que yo les he mostrado aquí hoy. Pero no nos lo han dicho. Seguimos aplicando TestStudent para todo el mundo. Permítame entonces otros ejemplos, porque esto es procesamiento de datos, pero también tenemos que imaginarnos otra imagen que nos han estampado en nuestra mente, que es que si usted no tiene un Fondesit, o no tiene un Fondef, o no tiene un Corfo, no puede hacer ciencia. Si usted no tiene un financiamiento, no puede hacer ciencia. Y eso es una verdad media, y como toda verdad media es falso también. Usted sin financiamiento puede hacer ciencia. Que no pueda tener 3 resonadores como tiene Pablo, lo cual es una maravilla, y eso hay que hacerlo, pero entonces si no tiene el equipo, entonces va a dejar de hacer ciencia. Y la sociedad va a ser castigada porque las potenciales contribuciones de ustedes no lo hacen porque no tienen un Fondesit. No. Entonces permítanme mostrarles cómo es posible, con muy poco gasto, con muy poca inversión, obtener un instrumental lo suficientemente bueno y potencialmente calibrable como para que obtenga datos para una adecuada publicación. Este, por ejemplo, es una palanca de juegos. Y resulta ser que con un sencillo programa, y si no lo programe, se baja de internet un jueguito que se llama Turtle, la tortuguita, se genera entonces en el computador una línea que es esta gris aleatoria, y el paciente sentado frente al computador con la palanca de juegos, con su mano derecha o izquierda o las dos, trata de seguir la señal aleatoria, y el algoritmo va calculando el error entre la señal que debe y la señal que hace el paciente. Y eso tan sencillo es una de las mejores, si no la mejor, forma de medir la coordinación neuromuscular de un paciente. ¿Y para qué sirve eso? Parkinson, accidentes cerebrovasculares, enfermedades neurodegenerativas, respuesta a tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Con algo tan sencillo o cualquier variación que ustedes se le pueda imaginar para mejorar este sistema.
Uno de los reflejos más usados en medicina y en ciencias de la salud, porque los paramédicos también lo usan, es la iluminación de un ojo, y al iluminar ese ojo se contrae, esa pupila se contrae. Resulta ser que eso se llama reflejo fotomotor. Pero el otro lado también se contrae, y ese es el reflejo consensual. Muy fácil, lo único que usted necesita es una linternita. Y oscuridad suficiente como para que el estímulo sea adecuado. Pero resulta ser que si usted ve la vía neurológica para estos dos reflejos, esa es una vía que va casi que por todas partes, desde el tallo cerebral a la corteza cerebral, de forma que, por eso se miden las emergencias, si hay respuesta, todo eso está bueno. Pero si hay una respuesta mala, usted puede ubicar si no está un reflejo o está el otro, o si está lento o si está exagerado, cuál es el sitio potencial de la lesión, y poder hacer sin necesidad de imagenología una impresión diagnóstica de dónde está la lesión, con solo iluminar las pupilas. Bueno, resulta ser que con una muy barata cámara de chat de web, ¿cuánto vale? ¿5.000 pesos? Y un flash, usted puede tomarle una foto al paciente o un video, y con un algoritmo de contorno detectar la pupila, la apertura y cierre, las velocidades relativas, la amplitud de la contracción, la velocidad con que se recupera, y con no mucho mayor dificultad hacer una tablita de valores. Y sistematiza y objetiviza la extracción de datos de algo tan sencillo como una fotografía en pleno desarrollo o un videoclip. Los temblores, especialmente el esencial, es muy frecuente, entre 20 a 30% de la población, y el temblor maligno, que no deja hacer nada al paciente, es un porcentaje un poco menor. Y añadamos a esto el Parkinson. Bueno, resulta que buena parte de los diagnósticos se hacen clínicamente, pero si tuviésemos un análisis espectral para saber las frecuencias del temblor de ese paciente y en qué eje es donde está temblando, pudiésemos obtener una cuantificación bien interesante que complemente el diagnóstico, pero al mismo tiempo que nos permita saber si la dosis del medicamento que le estamos dando al paciente está haciendo efecto o no, o hay que modificarla o hay que cambiarla. Bueno, hay acelerómetros triaxiales, hay dispositivos que están montados en su celular, esto ya es muy viejo. Usted puede, teniendo el celular en la mano, hacer una cuantificación sin mayores problemas y ayudar con ciertas aplicaciones a los pacientes con temblor esencial, que por cierto varios de ellos terminan alcohólicos porque el alcohol quita el temblor, y bueno, ya saben, cuando el remedio es muy bueno, pues se incrementa. Por encima de los 60 años la gente se cae no solo porque tropieza, sino porque hay trastornos del sistema vestibular. Y la idea es que podamos diagnosticar a estos pacientes antes de que se empiecen a caer. Y la única manera es haciendo lo que se ve aquí, o una de las maneras, una plataforma posturográfica que, usando celdas de carga como las de las balanzas de los panes en la amasandería, graficar en 2 dimensiones, pero se puede hacer también en 3 dimensiones, la base de oscilación del paciente y detectar pequeños cambios que pueden, luego de muchos años, terminar en las caídas o en los trastornos vestibulares, con solo ver cómo se amplía la señal de oscilación del cuerpo. Esto tiene muy alto costo y es muy fácil hacerlo desde el punto de vista de ingeniería. Echar para atrás. La idea es que ya no usemos plataformas, sino que usemos o celulares o sensores de movimiento colocados en una gorra, y el paciente no necesita pararse porque psicológicamente puede alterar las mediciones. Con solo ponerlo a caminar un poquito podríamos detectar esas oscilaciones del eje gravitatorio del paciente y anticipar en varios años la caída y la fractura de cadera. Esto es bien interesante porque es una aplicación de la física newtoniana y las leyes newtonianas al cuerpo humano. Cada vez que el corazón late, eyecta a la aorta a alta velocidad aproximadamente 75 mililitros de sangre.
Y lo hace con tal fuerza que convierte el cuerpo en un jet. Es decir, se aplica la ley de acción y de reacción newtoniana. Es decir, al inyectar por la aorta ascendente esa cantidad de sangre, se genera un vector hacia la cabeza y mueve todo el cuerpo hacia los pies. Y cuando se rectifica en la aorta torácica y abdominal, el vector es todavía más grande, pero dirigido ahora hacia los pies y mueve el cuerpo hacia la cabeza. Y ese movimiento lo puede usted detectar acostando al paciente en una especie de hamaca, una cama de múltiples grados de libertad, se mueve en todas direcciones, pero cuando se estabiliza y usted deja al paciente en reposo, empieza a moverse cefalocaudalmente, y ese movimiento, ya sea con un sensor de piezoeléctrico o mecánicamente con una polea, usted puede determinar la oscilación. ¿Y eso qué tiene de interesante? Que esa oscilación, esa área bajo la curva, es directamente proporcional al volumen de eyección ventricular. Y las únicas dos formas de medir eso es con ecocardiografía, todos los millones del mundo, o con cateterismo cardíaco, todavía más millones del mundo. Y aquí, con solo montarlo en una cama oscilante, usted puede de manera no invasiva medir el único parámetro importante de evaluación de función ventricular, que es el volumen de eyección. Ejemplo, infarto, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca de cualquier origen, todos se evalúan con fracción de eyección. Ok, pero no tengo un FONDEF, no tengo un Corfo o lo que sea, y no puedo hacer mi estudio de cardiología porque ni siquiera tengo dinero para comprarme un electrocardiógrafo. Bueno, permítanme presentarles, DF Robot genera un electrocardiógrafo con todos los filtros por $19. Y es tan pequeño que el cable es más grande. Miren el tamaño de los electrodos adhesivos clásicos de cuidados intensivos. Y esto vale $19. Y júrenlo, que la señal es filtrada, es excelente, es de bajo ruido y es comparable con otros equipos mucho más caros que tenemos en el laboratorio. Es espectacular. Así que para monitoreo, para dispositivos que se les ocurren a ustedes desde el punto de vista de nuevos devices, nuevos dispositivos, piensen en esto, en los recursos que están y ustedes dicen, bueno, pero este es el amplificador, ¿y cómo yo visualizo la onda? Bueno, yo les traje aquí uno de los recursos y me gustaría que lo pasaran. Este es un computador, un Raspberry Pi 3, vale 30,000 pesos. Si lo pide por internet es más barato, pero tarda más en llegar. Esto corre Linux, y corre PowerPoint, y corre cualquiera de los Microsoft, de los software de Microsoft. Y además tiene entradas analógicas para que conecte ese amplificador. Así que con, ¿cuánto vamos? 30,000 más $19, usted tiene un equipo digital de electrocardiografía para sus proyectos. Hay otras versiones un poco más caras, pero igualmente baratas si lo compara contra un electrocardiógrafo digital, etc. Bueno, lo que estamos haciendo es 3 de esos electrocardiógrafos colocados de manera no habitual, en forma ortogonal, para hacer vectocardiografía. ¿Y qué es la vectocardiografía? A lo mejor alguno ha oído eso. Es electrocardiografía en 3 dimensiones, donde como el nombre lo indica, lo que graficamos en 3 dimensiones es el asa de activación eléctrica del corazón, y eso es un orden de magnitud más sensible a crecimientos de ventrículos y de cavidades cardíacas y de detección de hemibloqueos de ramas del haz de His, por ejemplo, por darles una idea de por qué es interesante esto. Con $60, porque son 3 amplificadores. Otro recurso que les queremos mostrar son software totalmente gratis, pero con respaldo de instituciones de salud de renombre internacional. Por ejemplo, el NIH, el Instituto Nacional de Higiene de los Estados Unidos. En su portal usted puede bajarse este software. El Image Tool ya no se usa, está un poco atrasado. El Dios Todopoderoso ahora es el ImageJ.
y usted puede cargar en ese software, que fíjense que es bastante sencillo, hay versión Mac y versión Windows, resonancias, radiología convencionales, tomografías axiales, ecocardiografías, etc. Cualquier imagen, inclusive fotografías de microscopio, fotografía de gente para ver asimetrías faciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay no menos de, ¿cuántas, Pablo? Como 2000 rutinas que no están en la versión básica, sino que usted las descarga para no llenarle la computadora, solamente si usted está interesado, pero todo es absolutamente gratis. Y usted puede hacer perfiles de densidad. Por ejemplo, aquí lanzamos una línea que atraviesa el cerebro en esta resonancia, y aquí tenemos la intensidad en T2, por ejemplo. Usted puede focalizar, qué sé yo, en el mediastino, en una tumoración mamaria, y determinar, por ejemplo, la distribución de micro o macro calcificaciones en ese tumor mamario o en otra parte del cuerpo. Generalmente las imágenes radiológicas vienen reportadas, pero uno se queda con las ganas de seguirle sacando información. Mire, ¿y por qué no me midieron la densidad? ¿Por qué no me midieron el tamaño? Etcétera. Eso lo puede hacer usted, porque la imagen generalmente se la entregan en el CD o se la baja de internet, etcétera, y usted puede seguir sacando datos para ese paciente que lo está manejando o para su proyecto de investigación con un software tremendamente validado, en el caso de que usted no pueda programar, no pueda usar MATLAB o no pueda usar Python o lo que sea, que son, digamos, las herramientas de los que trabaja. Pero vamos a suponer que usted no tiene mucho tiempo para construir un aparato ni para comprarse nada, solamente tiene tiempo en las noches. Bueno, usted puede usar simuladores de procesos fisiológicos y obtener de esos simuladores data para hacer sus proyectos o para testar en ese simulador lo que está viendo en el paciente o en esa población o en ese país. Ejemplo de esto, por ejemplo, AIDA, que a pesar de su look muy de DOS, es el mejor simulador de diabetes mellitus tipo 2. Tan bueno es el simulador que arranca con un aviso del Ministerio de Salud del Reino Unido, pidiéndole por favor a los pacientes que no se controlen con el simulador, porque entonces dejaban de ir a los controles médicos para controlarse con el simulador. ¿Y qué cosas hace? Usted puede generar un paciente tipo, y no puedo prolongarme mucho, pero medir contratiempo, insulina, glicemia, fracción glucosilada de la glicemia, las comidas, las meriendas, qué tipo de insulina le está dando o no le está dando, y todo eso es exportable en un Excel, de manera que usted le puede todavía sacar más datos, además de los gráficos que él genera. Y usted puede ahí probar sus teorías, probar lo que está pasando con sus pacientes o postular otros eventos. Otro por el mismo estilo es este, que es el InfluSim de la Universidad de Stuttgart. Es el mejor simulador de epidemias de virus que existe. Hay por lo menos unas 5 o 6 pestañas, cada pestaña tiene toda esta cantidad de parámetros, de manera que usted puede definir la población, definir la infección, ver los contactos y calcular día a día una potencial epidemia, por ejemplo, como lo hicimos en una publicación, por el H5N1. Y que no nos caiga la aviar extendida al humano, porque esa va a ser la que va a eliminar buena parte de la humanidad, ¿no? Bueno, una forma de prepararnos para eso es haciendo simulación. Bien, existe también recursos, en este caso licenciado, como el MATLAB. Es la herramienta científica por excelencia. Usted puede procesar datos de una manera mucho más específica, mucho más a su gusto, mucho más adaptado a sus datos, si tiene capacidad de programar, o por lo menos utilizar la biblioteca de MATLAB, que es inmensa, y bajar la rutina que ya está lista. Lo que necesita es leer los datos y por lo menos aprender a cargar una rutina sin meterse en programación alguna. Esas medidas mínimas
serían maravillosas porque ampliaría su capacidad para procesar datos. Hay, no es equivalente, también una inmensa biblioteca de rutinas para procesamiento de señales, de control de dispositivos, de control de sensores en lenguaje Python, que es totalmente libre y es libre también la biblioteca. Es otra posibilidad de ampliar sus capacidades de análisis. Hay paquetes también excelentes, libres, totalmente gratis, como este que les sugiero para quienes no tengan un paquete ya en manejo, para evitarlo de tardar mucho la curva de aprendizaje. Este es el PAS y se llama PAS porque lo generaron en el Instituto de Paleontología de Oslo. Y de ahí viene el nombre PAS. Pero es un paquete estadístico con un look muy parecido al Excel, pero completamente gratis, de pequeño tamaño y con imágenes, fíjense, de gran calidad, con calidad suficiente como para ser enviadas a una publicación o para ser interpretadas para decidir cómo va un paciente al cual estamos evaluando. Esto es otro simulador, por ejemplo, el simulador del gato virtual, para quienes les interese hacer experimentos en ciencia básica, donde varios parámetros como presión arterial, latido cardíaco, contracción muscular, visceral, etc., son evaluados como si fuera un monitor de cuidados intensivos y usted puede añadir drogas, puede inventar sus drogas, ver un cóctel de drogas y ver el efecto que sería el ideal de primer intento antes de empezar a usar animales, probar sus hipótesis, probar sus efectos en un modelo validado y luego irse a las pruebas ya preclínicas. Esto es espectacular, es otro simulador de electrocardiografía y vectocardiografía donde en 3D se le presenta el corazón humano con diversos mapeos, tanto en potencial basal, potencial de descarga, etc. Puede usted crear una lesión en cualquier parte de ese corazón y ver cómo se alteran las 12 derivaciones del electrocardiograma o cómo se proyecta, y es lo que viene por ahí, cómo se proyectan los potenciales en el dorso del paciente, en el pecho del paciente, aumentando la capacidad por lo del vector largo, el efecto pantográfico, para la detección de alteraciones del eje eléctrico cardíaco. También probar efectos de drogas, antiarrítmicos, etcétera, en cada uno de esos. Simuladores de redes neuronales donde podemos simular, por ejemplo, o modelar el efecto de una red cuando suprimimos una de las células. ¿Cómo se reconecta? ¿Cómo son los primeros minutos de la lesión? Cosa de enorme relevancia clínica en lo que se está investigando ahora, y nuestro laboratorio está en eso también, llamada resiliencia de redes neuronales. Cómo se mantiene la función a pesar de la lesión. Finalmente, les muestro y sería interesante que memoricen ese nombre. Ese es el portal o repositorio más grande de datos biomédicos del mundo. Casi un 60% de esa data está validada solamente en el MIT y Harvard Medical School. De manera que cuando usted tiene una arritmia cardíaca o un electroencefalograma o una secreción o perfil lipídico, está validado por 3 especialistas de gran renombre de que le garanticen a usted que eso es una taquicardia sinusal o eso es un infarto de tal cosa, y eso le permite a usted validar sus algoritmos, sus cálculos con datos que ya se sabe cuál es el diagnóstico preciso. Toneladas de terabytes en los cuales usted puede bajarse data. Si usted no tiene recursos, no tiene laboratorio, pero tiene internet y tiene un computador, puede bajarse datos y analizarlos. Descubrir cosas nuevas con agrupaciones de datos. Y con esto termino para darle paso a Pablo, que les va a hacer una presentación muy corta de hacia dónde queremos llevar estas ideas que les acabamos de presentar. Pero, por favor,
recuerden lo que dijo Seth Gorney, que es Premio Nobel de Medicina y Fisiología: ciencia es ver lo que todo el mundo ha visto, pero pensar en lo que nadie ha pensado. Los mismos datos de toda la vida, los que a diario manejamos en nuestros trabajos, en nuestros laboratorios, o que leemos en los papers, esos, con solo cambiar el método, podemos descubrir cosas nuevas. Pero hay que perder ese trauma, hay que sacarnos ese trauma de bioestadística que nos han instaurado, y no tener miedo a jugar un poco con la data. Muchísimas gracias por venir a estas horas, y por favor atiendan ahora a Pablo Irarrázaval, quien es el director del Instituto de Ingeniería Biológica y Médica. Bueno, gracias, Antonio. Nosotros como instituto nos hemos rebanado la cabeza pensando cómo podemos hacer un aporte a la sociedad en este ámbito, ¿ya? Y lo que hemos concluido es que hay una gran cantidad de personas que son del área más bien de la salud, que tienen muchos conocimientos y han tenido mucha experiencia adquiriendo datos, etcétera, pero sienten una debilidad en la parte matemática, por así decirlo. Eso es como oscuro, que quisieron evitar cuando entraron a estudiar su carrera. Y por otro lado, tenemos a la gente que viene más por el lado de la matemática o la ingeniería, en las cuales, y ahí yo me encuentro en ese lado, ¿no es cierto? Nos sentimos cómodos cuando nos muestran una fórmula, y me siento muy incómodo cuando me hablan de mitocondrias o alguna de esas cosas como blanduchas que hay en el cuerpo, ¿ya? ¿No es cierto? A mí me gustan Bueno, entonces creemos, sinceramente, que hay una brecha muy importante, y sentimos que las personas que están en el lado de la salud le tienen un miedo, un temor infundado a las herramientas más cuantitativas para mostrar sus datos. Y eso es lo que nos propusimos. Esta charla es parte de eso, ¿no es cierto? Y también nos propusimos entonces hacer un diplomado para tratar de cubrir esa brecha, ¿ya? Que se llama Manejo y Procesamiento de Datos Biomédicos, y ese es justamente el objetivo, ¿ya? Acabo de nombrar lo que está dicho ahí, pero básicamente nuestro propósito es tratar de suplir esa brecha. Y voy a hacer muy rápido porque no quiero, después podemos conversar. Entonces es básicamente dar las herramientas para que los datos sean mucho más valiosos. Perdón, déjenme. Y obviamente nosotros entendemos que no podemos hacer un curso teórico de pura forma. Yo creo que uno aprende esto cuando realmente lo aplica, ¿ya? Entonces el objetivo fue hacer una estrategia de hands-on, o sea, laboratorio, ¿ah? Y que los participantes puedan procesar sus propios datos. Y yo trabajo con estos datos de electrocardiograma y tengo problemas con este ruido, no sé qué cosa, ya, eso es lo que tenemos que procesar. Entonces eso entra y ojalá no salga, ¿eh? Bueno, y ya habrán escuchado que también nosotros creemos que hay que, dentro de lo posible, hacerlo a bajo costo, y hay infinitas herramientas gratis que se pueden usar, ¿ya? Y bueno, no sé si vale la pena leer todos los temas, pero básicamente un vistazo rápido, ¿no es cierto? Principios matemáticos, cosas estadísticas, ¿no es cierto? Todo lo que tenga que ver con software abierto, análisis libre, simuladores, etcétera. Y quiero simplemente terminar mostrando a los profesores, ¿no es cierto?, que son profesores del instituto, no todos, pero algunos. María Rodríguez, que es un ingeniero químico, experta en modelamiento. Yo, que no soy experto en nada. Tim Raj, que viene más por el lado de la computación, ¿no es cierto? Y además es doctorado en biología, entonces no están conectados, ¿no es cierto? Y Antonio, al cual ustedes ya escucharon. Bueno, con eso termino, y ahora le paso la palabra a ustedes para que puedan hacer todas las preguntas que quieran
o Antonio a mí. Gracias. Sí, gracias. Profesor, muy interesante todo lo que expuso, por supuesto. Yo le quería hacer una consulta. Yo soy profesora de la Universidad de Chile, trabajo en plasticidad ósea, ese es mi tema. Aplicando plasticidad ósea, aplicando métodos entre otros estadísticos y también de análisis de elementos finitos. Esa ha sido mi área. Y yo vengo de una escuela bien purista. Yo me formé en Inglaterra y luego en el Max Planck en Alemania. Y ahí a nosotros nos crucificaban si no validábamos. Entonces yo pasé los peores años de mi vida validando experimentos, viendo cómo un hueso se deformaba en el cadáver para poder recién hacer una simulación computacional. Bueno, del terror. Y en mi área todavía se da mucho eso del purismo y cada vez que uno manda un paper, pero validaste y la validación, ojalá in vivo si es que se pudiera. Y yo veo esto y yo entiendo que no siempre se puede validar, yo entiendo que hay muchas cosas en que ya la validación, no quiero decir que no es necesaria, sino que quizás se puede ir por otra vía, a lo mejor aumentando el N, de manera de que todos esos pequeños ruidos que a lo mejor vienen de un solo individuo se neutralicen. Pero, ¿qué mensaje me entrega usted, por ejemplo, para yo entregarlo en mi área, en el sentido precisamente de eso, de cuando tenemos maneras de simular cosas, pero no tenemos el dato en la persona, en el origen? ¿Cómo conjugamos estas dos cosas, la validación con la simulación? Hay que recordar que estos métodos de los cuales yo les he hecho mención no sustituyen el status quo. Lo complementan y a través de ese complemento uno puede ir modificando la forma de pensar. Pero a la hora de decidir qué va o qué no va al paciente, hay que colocarse en el caso o en los zapatos del paciente. ¿Cómo le gustaría a uno que le aplicaran una terapéutica si está validada o no está validada? Entonces, obviamente la respuesta es no, para mí que esté validada. Pero hay ciertas ocasiones en las cuales no hay forma de validar y el único recurso es argumentar y respaldar la no posibilidad de la validación. ¿A través de qué cosas? Simulaciones, elementos finitos, pruebas de materiales que tal vez sean lo más similares a lo que está tratando uno de aproximarse, y al usar varias líneas de respuesta o de respaldo, uno sustituye la validación, que se hace casi que imposible, por el incrementado número de approaches en la cual usted respalda su propuesta. No queda otra. Porque hay que ver, las revistas y los editores y los revisores de las revistas son los guardianes de las puertas. Y si ellos flejan en eso, a costa de salvar ese pequeño porcentaje de cosas que realmente tienen sustento, se puede caer el sistema. Es decir, empiezan a hacer públicas cosas que, bueno, no tiene validación, pero entonces, y salió publicado. Entonces, es una argumentación y contraargumentación hasta convencerlos. No queda otra. Quisiera saber qué tan aplicables son en Chile hoy en día los sistemas de software que nos mostró que permiten hacer un diagnóstico precoz de alguna enfermedad que podría llegar a suceder en un futuro. Si te refieres, por ejemplo, al procesamiento del software, digamos, punta que les mostré hoy, que es el ImageJ, tiene el respaldo del NIH. De hecho, hay muchas de las publicaciones donde han decidido terapéuticas o no terapéuticas o respuestas a esas terapéuticas citan al ImageJ como punto de referencia con lo cual se procesaron los datos. De manera que desde ese punto de vista
Chile copia cosas buenas y cosas malas, en ese caso copia lo bueno en términos de ese software, no así otros. Pero por ejemplo, vestibulografía, si no me equivoco. Vestibulografía, si no me equivoco, que se llamaba, por ejemplo, o el de los ojos que hacía... sí, esos son dispositivos que tienen carácter experimental y que son propuestas como por ejemplo para patentes. Y una vez que uno tramite esa patente, los siguientes pasos es la tramitación ante la FDA para la autorización. En el caso de dispositivos tipo no invasivo, como por ejemplo pararse en una plataforma o colocarle un dispositivo en la cabeza al paciente mientras él se mueve, que no representa ningún riesgo para él, entra en la legislación chilena como dispositivos similares a un fonendoscopio. Y desde ese punto de vista el trámite se hace relativamente sencillo. Es burocrático y con algunos datos de respaldo. No así equipos de tipo invasivo. Y no les he mostrado ninguno invasivo hoy, ¿no? Han sido todos un paciente acostado, un paciente con electrocardiografía. Ahí sí hay una restricción de los equipos, pero ya vienen de fábrica. Por ejemplo, equipos de registro eléctrico o de potenciales eléctricos deben tener optoacoplamiento u optoaislamiento para evitar que si el equipo está enchufado a la red doméstica no haya un accidente de pase de corriente hasta el paciente. Cumpliendo ese requisito se vuelven dispositivos tipo 1. No invasivo y su trámite legal es relativamente sencillo. Sí, por supuesto. Pero tanto los software como los dispositivos por ningún motivo sustituyen al operador, al profesional que lo usa. Entonces, estas son herramientas que permiten hacer las cosas mejores, pero si uno las usa mal, podrían hacer las cosas peores. Entonces uno no saca nada con tener un dispositivo o tener un super software como el ImageJ, pero si uno anota el comando equivocado, los resultados van a ser un desastre. Entonces esto es para profesionales esto, ¿eh? Usar con precaución. Eso yo diría, lo único que agregaría es lo que contestó Antonio. Sí, igual el mejor ejemplo es el bisturí. El bisturí es excelente instrumental quirúrgico, pero en malas manos. Hola, buenas. En lo personal yo soy ingeniero biomédico, así que tengo una vista bien amplia de todo esto. Conozco las técnicas y conozco un poco más de biología también, como para entender todo esto. A mí personalmente me encanta un poco el tema de la investigación. Y viendo todas las herramientas que vimos gratis y libres, por así decirlo, me gustaría saber más un poco el tema de, por ejemplo, si yo quiero hacer algo, hacer una investigación que se me ocurra con la herramienta. ¿Ustedes tienen algún método? Estoy hablando totalmente de la ignorancia porque no lo sé. Un método, no sé. Si yo tuviera una idea de investigación que creo que es prometedora, ¿ustedes tienen algún método que yo, no sé, pueda venir al Instituto de Ingeniería Biológica y presentarles la idea? En algún caso, incubar algún proyecto de investigación o ese tipo de cosas? Sí, esa respuesta te la va a dar Pablo, pero antes de la que él te va a dar, te indico, diariamente, los veintitantos profesores del instituto, tiempo completo o parciales, recibimos en nuestras oficinas, en los laboratorios, gente que viene con ideas. De hecho, esa ha sido la fuente de varios proyectos que han estado desarrollando, no solamente profesores de otras facultades, sino gente de afuera. Inclusive asisten al instituto empresas con ideas, incluyendo la propuesta de ir como socios ante una solicitud por Corfo o por voucher tecnológico o todas esas modalidades donde hay una asociación entre alguien con la idea, una empresa o un individual y la universidad. Así que esa modalidad no es que es posible, es el principio fundamental del instituto. No tengo mucho más que agregar, o sea, esa es la respuesta. Un email a cualquiera de nosotros, te le derivamos a la persona más apropiada para contactarse
y listo. En el portal del instituto, que es Ingeniería Biológica y Médica, está el listado de profesores con sus correos electrónicos, inclusive sus extensiones, de manera que de acuerdo a las líneas de trabajo de cada uno, pues uno elige quién es el que se acerca más a la idea que uno tiene y simplemente un correo electrónico, lo más rápido y ha sido lo más eficiente. Como ahí todos tenemos clase y todos tenemos, no esperen que ese mismo día les respondamos, pero tengan por seguro que va a haber respuesta al día siguiente o a los 2 días máximo. Al parecer no hay más preguntas, ¿no? Agradecemos la presentación de los profesores y a ustedes por su asistencia y pronto los estaremos invitando a nuevas actividades. Vamos a enviarles la información del diplomado a sus correos. Así que muy buenas noches.